personajes siempre dicen, nosotros no hacemos política. Y nosotros creemos que la política tiene que ver con todo, ¿no? Porque todas las decisiones en las que vivimos, los ciudadanos y la mayoría de las personas la toman los políticos, para un lado o para el otro. Entonces, como creemos que la política tiene que ver con todo, nosotros reivindicamos la palabra política y le pusimos hablemos de política, porque es lo que vamos a hablar, para utilizar las palabras correctas, ¿no? Porque Muy siempre bien. lo vemos a Guillermo, que bueno, que fue un brillante secretario de Comercio, un dirigente peronista, hablando de política, justamente, y algunos periodistas dicen, ah, no, la política, no hay que politizar todo. Y la verdad que la palabra correcta es hablar de política, porque la política tiene que ver con todo. Así que, Guillermo, un gusto tenerte en este primer programa, y sinceramente, bueno, te estuvimos viendo en estos días, por ahí con una posición bastante crítica, con algunas medidas que está tomando el gobierno nacional, desde un análisis, ¿no? También constructivo, las cosas que se pueden ir cambiando para el rumbo del país. Antes que nada, bueno, saludar a la familia de Mario Cafiero y a la familia de Casamiquela, ¿no? que supongo que son queridos compañeros del peronismo. Así que, bueno, nos tomamos un segundito. ¿Cómo estás viendo la Argentina de hoy en estos días, en esta semana tan complicada, donde hubo un conflicto con la policía bonaerense, digamos, por un pedido justo, ¿no? En cuanto a nivel monetario, de ciertas carencias que tenía la policía, pero de una manera un poco extraña, con los móviles policiales, armados, digamos, en un momento de la Argentina está en pandemia, ¿no? ¿Cuál es tu análisis de lo que pasó esta semana? Mira, pero en principio te felicito por tu programa. Coincido con vos que todo es política, entendida desde el punto de vista griego, digamos, de los primeros que definieron, que tiene que ver con Platón en la República, bueno, en la administración de la cosa pública. Y entonces está muy bien lo que vos estás diciendo. Después, bueno, hay otras acepciones de política y ahí entonces podemos entrar en el debate, pero desde donde lo está planteando vos es correcto, así que hablemos de política. Aparte las preguntas van a tener que ver con eso. Segundo, un abrazo fraternal para la familia Cafiero y para Casamiquela, dos grandes compañeros que valoro y que naturalmente rezamos por sus almas. Y lo tercero, mirá, con el tema policial es un tema bien interesante para el análisis, pero para un análisis muy profundo, claro, preciso, tal cual vos lo estás señalando en la introducción de tu programa. Para nosotros los peronistas, la vida se ordena desde los principios y valores. Nosotros no somos socialdemócratas, no somos posmodernos. Tenemos un pasado común con unas raíces conjuntas que podemos llegar. Por eso hablamos de esta América hispanoamericana. Y también los peronistas pensamos que tenemos un futuro conjunto. Cuando hablamos de este pueblo mestizo hispanoamericano, estamos hablando de los pueblos indígenas que habitaban, de los pueblos españoles que vinieron y de los pueblos africanos que vinieron mayoritariamente. También vinieron algunos asiáticos. Todo eso conformó una raza mestiza extraordinaria, extraordinaria, extraordinaria. Sí, no, pero ¿cómo raza? Lo dice el Papa y nos asumimos nosotros. Somos los mestizos de este pueblo hispanoamericano extraordinario, 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 con sus principios y valores. Ahora, desde los cuales se nutre el peronismo para hacer su doctrina. Por eso no somos cualquier cosa, ni podemos hacer cualquier cosa. Otros pueden decir y hacer cualquier cosa, nosotros no. Nosotros, por ejemplo,
decimos que de todos los principios, porque por ser principios tienen la misma naturaleza, en este conflicto policial entraron en contradicción dos principios. El principio de autoridad y el principio de rebelión. Uno no es más que otro. El peronismo surge del principio de rebelión, cuando los trabajadores inundan la ciudad de Buenos Aires con su reclamo por la libertad del general. Pero se mantuvo 70 años porque o está en ebullición o respeta el principio de autoridad del jefe político, del conductor político, no el formal del presidente. Esas son tonterías para nosotros que tuvimos tantos años en el exilio. La conducción es un hecho voluntario que se construye de abajo para arriba. No es la voluntad del que conduce, la voluntad del conducido el que genera el que conduce. Entonces, ¿cuál es el principio que tiene que ordenar la relación con la policía? Y algunos de estos dos, entre otros. Pero hoy estuvieron en juego estos dos, el de autoridad y el de rebelión. ¿Cuándo va uno y cuándo va otro? Y ahí hay un tema central, que es la justicia. No la justicia del Poder Judicial, sino la justicia como hecho ordenador. Para vos tener el principio de autoridad, el hombre o la mujer sobre la que ejercés la autoridad tiene que estar bien descansado, tiene que estar bien alimentado, tiene que estar bien vestido y tiene que estar bien pago. Si ninguna de esas cuatro condiciones se da, entonces puede privar el principio de rebelión, que fue lo que pasó. Sí, justamente, bueno, digamos, vos siempre acudiste al término de que por ahí el tema de haber pasado la policía a la ciudad, que fue un error, ¿no? En su momento, como que la Policía Federal, donde había una igualdad, ¿no? En términos, a ver, la OIT marca que cada país decide en su constitución y en su forma si realmente puede sindicalizar la policía, cosa que es un problema porque no tienen una voz que los represente a todos en su conjunto. Y por otro lado, bueno, fue en un momento de una pandemia donde ellos, digamos, cometieron el delito de sedición, digamos, y la verdad que fue un poco extraño para la mayoría de la sociedad y, digamos, puede surgir otros reclamos sociales en este momento porque todos los sueldos, más allá de los esfuerzos que ha hecho el gobierno por mantener el salario de los diferentes sectores, justamente los sueldos de ciertos servidores públicos, que son los que más están trabajando en la pandemia, que son esenciales, quedaron desactualizados. Con eso también introducirte a otro tema, ¿cómo ves el mundo del trabajo, ¿no? El mundo del trabajo, ¿cómo ves si realmente las medidas del gobierno, el ATP, el REPRO, los créditos a tasa cero, todas las medidas que se implementaron en función de esos, de que no haya cortes de los servicios y que no haya desalojos de alquileres y todo esto, ¿cómo ves en función del mercado del trabajo? Cuando, bueno, la información oficial es que se perdió menos empleo, el 2.5, según los datos oficiales, de lo que se perdieron en países como Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Chile. Digo, ¿cómo ves vos el contexto, vos que sos un hombre de negocios, cómo ves el contexto de la reconfiguración del mundo del trabajo en Argentina? Está muy bien. Primero, tengamos cuidado con las palabras, porque el delito de sedición es del derecho positivo. Y solo el derecho positivo existe en la medida que pueda sancionar. Si no, son palabras vacías. ¿Van a sancionar a los policías? ¿Los van a ir a buscar ahora? Por lo tanto, ojo, porque no hubo ningún delito. El propio gobernador y el presidente dijo que aceptaban los reclamos. Porque si hubiese habido el delito de sedición, entonces esa imbecilidad que hicieron algunos dirigentes
de convocar a una movilización a la Quinta de Olivos, de hombres desarmados contra hombres armados, ¿a dónde querían llegar? Porque si es un delito de sediciones que se rebelan contra la autoridad, yo por eso hablé de rebelión, porque con tu argumento el problema es que no habría delito de rebelión, porque siempre la autoridad tendría razón. Por eso yo respeto, vos sos abogada, está muy bien. No soy abogada. Bueno, cuidado, bueno, muy bien. Cuidado con las palabras. Y Sí, cuidado con las palabras que se utilizan alegremente. Y cuidado con movilizar a gente desarmada contra gente armada. El ministro, no sé cuál, digamos, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, lo que le explicó es que iba a haber una cierta evaluación sobre las personas que desobedieron la autoridad, pero que justamente no mandaron a otras fuerzas a reprimir o a ordenar el conflicto porque lo estaban resolviendo dentro de la medida que tomaron, que es aumentar el sueldo a la bonaerense, que también esto hay que decirlo. Entonces vamos a ser claros, si es un conflicto no hay delito. ¿Está bien? No, porque si no confundimos y entonces en vez de hablar de política, si hay conflicto, no hay delito. Claro. Si hay conflicto... El problema se genera que ellos fueron armados con los móviles policiales y no había habido una negociación o un pedido de acuerdo salarial en los organismos que corresponden, como es el Ministerio de Trabajo de la provincia, o los organismos que corresponden regular este tema. Porque también el problema es que no están sindicalizados, no tienen. No, pero por eso no hay. No, pero por eso. No, pero no están sindicalizados, por lo tanto no es el Ministerio de Trabajo el lugar. Claro. No. Bueno, eso es un error. Por eso acá lo que está es el principio de autoridad, el principio de rebelión. El gobernador Kicillof tenía autoridad si el personal está mal dormido, mal alimentado, mal vestido y mal pago para imponer el principio de autoridad, o priva ahí el principio de rebelión. Porque el principio de autoridad no deviene de la Constitución, está por encima de la Constitución. Por eso son principios y valores. Pero lo que pasa es que hay que creer en los principios y valores. Si no se cree en los principios y valores porque sos socialdemócrata y pensás que en realidad no hay pasado ni futuro y esto es todo posmoderno y toda esta tontería que escuchamos en muchos, incluso en el presidente, bueno, entonces estamos. Ahora, si la sociedad se rige por principios y valores, el problema es cuál de los dos principios privaba cuando la fuerza policial tiene 4 características que no cumple. Y a su vez, si hay elementos complicados dentro de la fuerza, esos no son los que utilizaron el principio de rebelión, porque eso está muy bien, ¿eh? Los que viven de otras cositas y utilizan el uniforme, pero no honran el uniforme, no son los que protestaron. Ellos pues no tienen ningún problema. Al contrario, ellos quieren que se mantenga el status quo. Los que se rebelaron, en realidad, son los desposeídos de la policía bonaerense. Y fueron armados, y fueron con sus vehículos. ¿Y cuál es el problema? Porque de ninguna manera iban a utilizar el armamento. Pero si el gobierno pensaba que iban a utilizar el armamento, ¿cómo tuvo el tupé algún dirigente de mandar gente desarmada contra gente armada? Si un ministro como Solá se atreve a decir que hubo un conato de sedición, en este momento tendrían que estar buscando a los sediciosos. En este momento tendrían que estar buscando al comando que condujo esa sedición. Y no lo están haciendo. Con lo cual, como todo, son muy livianitos, empezando por Alberto Fernández. Muy livianitos. El presidente, hacen cosas que después dicen cosas y hacen cosas que después no se verifican. Dicen y hacen cosas que no se verifican.
igual el presidente paró esa convocatoria, que era una convocatoria con velas, digamos, llamativa, en un momento donde había un conflicto que lo único que se podía hacer era agravar el conflicto. Pidió por favor que no movilicen, ¿no? Porque ya estaba la situación muy caldeada para esto. Pero bueno, sacándote también para hablar de otros temas, nos quedó más claro cómo es tu análisis. Para vos tendría que, en principio, la policía tendría que sindicalizarse o No, no, yo no. no estoy de acuerdo con... No, no, de ninguna manera. No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. No, no, no. La fuerza policial tiene que regirse por el principio de autoridad. Pero para que esté el principio de autoridad, tiene que estar, te lo insisto y por última vez, bien dormida, bien comida, bien vestida y bien paga. A partir de ahí va el principio de autoridad. Y si el gobernador no está en condiciones de generar esas circunstancias, ya lo sabía antes de presentarse. Y si no, no puede imponer el principio de autoridad. Porque el principio de autoridad es compartir el sufrimiento. Entonces, solamente tenés autoridad si también estás mal dormido, mal comido, mal vestido y mal pago, cosa que no le pasa al gobernador. Sí le pasaba a San Martín. Por eso tenía el principio de autoridad para construir ese extraordinario ejército que construyó. Por eso el principio de autoridad no es mandar, no es mandar, es conducir. Y se conduce compartiendo con los conducidos el fenómeno. Ahora, si unos están bien comidos y bien vestidos y bien dormidos y bien cobrados, y los que querés imponer el principio de autoridad, no pasa eso, ahí viene el principio de rebelión. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante. Si no, no habría revoluciones en el mundo. Por el supuesto, principio de rebelión es el que permite. El plan de seguridad ya se había anunciado el viernes, no el aumento salarial, y la realidad es que durante los 4 años del macrismo, todos los trabajadores y sobre todo también la fuerza policial perdió en su salario, como Sí, todos los trabajadores peor, públicos. Pero ahora estamos peor. Ahora los trabajadores, culpa de Alberto Fernández, están peor. Ahora está peor la desocupación, la pérdida del ingreso y la pobreza. Alberto Fernández recibió un país devastado de parte de un inútil y un ignorante y un vago llamado Macri, pero agravó todo eso. No es que Alberto Fernández mejoró las condiciones, las agravó. Ahora los trabajadores están peor que el 10 de diciembre. La pobreza está peor que el 10 de diciembre. La distribución del ingreso está peor que el 10 de diciembre. Y tenés una caída de la economía espantosa como no la va a tener ningún país del mundo, por las decisiones que tomó Alberto Fernández. Y esto es lo que estamos debatiendo en la política. Esto es culpa de Alberto Fernández, no de la pandemia. Eso es mentira, porque China no está cayendo el 15% de la economía. Vamos a ser el primero o el segundo país del mundo en destrucción del aparato productivo. En diciembre, el PBI argentino va a haber caído más del 15% con respecto al 2019. Casi no va a haber ningún país en el mundo que caiga eso. De hecho, China está creciendo. Con lo cual, eso es producto de la negligencia de Alberto Fernández. Pero en realidad desde el lado del gobierno están planteando otra postura, digamos, donde sí hay una pérdida de puestos de trabajo, pero solamente el 2.5 comparado con otros países. Eso no es cierto. Pero eso está mal lo que está diciendo. El gobierno está hablando de los registrados. Sí, obvio, sí, sí. Los registrados. Pero si el 40% de la fuerza no es registrada. Pero aparte, está hablando de los registros que hacen los empleadores. Eso no significa que cuando abran los negocios van a seguir estando. La desocupación va a llegar al 25% de la población económicamente activa. Mira, para que pongamos las cifras como corresponde. En la ciudad de Buenos Aires ya aparecieron las cifras, porque en la ciudad de Buenos Aires, por su propia lógica, es donde
los encuestadores pudieron salir, en el resto del país no. ¿Está bien? Bueno, perfecto. En la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, ya la desocupación es del 21%. Del 21%. El 25% es de piso de desocupados. Sí le reconozco a Alberto Fernández que en febrero ya tenía un 15% de desocupados. No el 10.9 que contó el INDEC, porque la nueva medición no la pudieron hacer. Pero vos podés proyectar. Vas a tener un 25% desocupado, que es la desocupación que tenías en el 2001-2002. Y vas a tener un 55% de pobreza por las barbaridades que hizo Alberto Fernández. Nadie lo obligó a hacer las barbaridades que hizo con la economía. Las hizo por su propio tino. Él consideró, como lo dijo el primer día, muy suelto de cuerpo, que entre la economía y la salud elegía la salud. Cuando en el peronismo hubo un extraordinario ministro de Economía, como fue Carrillo, que le enseñó no solo al peronismo, sino al mundo, que no podés tener buena salud si no tenés buena economía. ¿Cómo vas a pensar vos que vas a tener salud si abrís la canilla y no sale agua? ¿Cómo vas a pensar vos que vas a tener buena economía si no tenés vestimenta o una comida caliente o dormir? Pero por favor, esto lo enseñó el peronismo hace 70 años. El peronismo no tiene la culpa de las barbaridades que está diciendo Alberto Fernández. No tiene la culpa. El peronismo le enseñó al mundo que si quería buena salud había que hacer buena economía. Fue el primer ministro de salud del mundo que hizo eso, que explicó en el Poder Ejecutivo que él estaba para evitar que la gente se enferme, no para curarla. Bueno, mirá vos lo que hace Alberto Fernández, destruye la economía. A tal punto que no va a haber otro país que iguale a la Argentina en su caída del PBI. Y en su defecto habrá uno. Pero de los conocidos de Occidente, no hay ningún país que vaya a tener la caída que tiene la Argentina en su economía. Y esas son las decisiones de Alberto Fernández. No son de Kicillof. Digamos, el discurso oficial es que la pandemia, y en otros países lo estamos viendo con los números, afectó a la mayoría de los países del mundo, ¿no? No hay duda, el sistema de trabajo hasta Estados Unidos perdió 40.000 puestos de trabajo, Canadá perdió 11% de la tasa, Chile perdió un 4%, Brasil, o sea, de trabajo registrado, ¿no? Acá obviamente veníamos con un porcentaje muy amplio, también muy grande de la población, después de los 4 años de macrismo, viviendo de la economía informal, que ya ya había mucha gente viviendo de la economía informal en los últimos años de Cristina. Ese piso se acrecentó en el gobierno de Macri y hoy en día, digamos, cuando el gobierno asume y le agarra la pandemia, sacan el ingreso familiar de emergencia para contener y ahí se dan cuenta de que ellos lo planificaron para hacer un total de porcentaje y desbordó la cantidad de gente que lo pidió porque la mayoría de la gente no tiene un trabajo formal. Pero vos me querés decir, escuchame un poquitito, no podemos decir al aire que ahí el gobierno se dio cuenta. Esta información es pública desde hace décadas. Si Alberto Fernández no lo sabía, no somos responsables de su ignorancia. ¿Pero de qué estamos hablando? Si estos son datos públicos, la formalidad y la informalidad. O sea, la ignorancia no da derecho. Pero ¿cómo vamos a pensar que no se conoce cómo es el empleo en la Argentina? Se conocía antes de la década ganada y se conoce después de la década ganada. O sea, pensar que Alberto Fernández no conocía el mundo del trabajo y que se sorprendió de la cantidad de informales que hay en la economía, no habla bien de él. Más bien habla de que está mirando otro canal. Así que ese argumento, por favor, no lo utilicemos. Porque parece, ahora sí que parece ya de la Rúa, que no sabían nada. No, por favor. Hay límites para decir, no, mirá, no sabía. Bueno,
La verdad que no puede ser. Pero ¿cómo no vas a saber que en la Argentina el 40% del trabajo es no registrado? ¿Cómo no vas a saber que la creación de empleo durante Macri fue fundamentalmente por los planes sociales y porque le dieron las asignaciones familiares a los autónomos, y entre otros, y a partir de ahí empezaron a registrarse, y a los monotributistas, y empezaron a registrar? ¿Pero qué les está pasando? Si eso se sabe, se agarra el informe que hace el Ministerio de Trabajo, que es de un registro nacional, y ahí se analiza. Cuando estamos diciendo esas cifras que vos decís, primero, no se habla de las suspensiones. Claro, ¿cómo se va a hablar de las suspensiones si no se entiende? Está toda la economía parada. No se explica quién está creando empleo y quién no. ¿Cuánto empleo creó el sector público? ¿Y cuánto empleo perdió el sector privado? Bien, todo eso recién lo vamos a terminar de analizar para fin de año. Bien, muy bien, ese va a ser el tiempo. Por eso estamos hablando que para fin de año la economía va a tener un 25% de desocupados, que ya lo está indicando la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que es lo que más se parece a los cordones, que es donde estamos, donde se concentra y donde va a explotar la tasa de desocupación, y eso trae aparejado un 55% de pobres. Ahora, pensar que el gobierno hizo un esfuerzo porque imprimió plata, ¿pero en qué cabeza cabe eso, Gisela? ¿Qué esfuerzo hizo el gobierno por poner las máquinas gráficas e imprimir? El esfuerzo lo hacen ustedes con esta televisión, que entre paréntesis, me encantaría que en vez de declarar servicio público, como hizo en el último decreto, a la televisión por cable, volviera a poner en valor la televisión digital terrestre, que es donde ustedes están saliendo ahora. Ustedes hacen un esfuerzo, no el gobierno mandando imprimir plata. ¿Pero de qué esfuerzo están hablando? Pero no se pueden seguir generando estas tonterías y estos discursos que no tienen nada que ver con lo que percibe la gente. ¿Pero qué esfuerzo es imprimir plata? Acarrear las remas de papel. ¿Pero qué esfuerzo? El esfuerzo lo hacen los trabajadores. El esfuerzo lo hacen las amas de casa. El esfuerzo lo hacen los que no saben de qué van a vivir. El esfuerzo lo está haciendo el pueblo peronista, no el gobierno. El esfuerzo lo hacía la policía que gana 30.000, 40.000 pesos, no Kicillof. Pero por favor, ¿de qué esfuerzo? El esfuerzo lo están haciendo ustedes, que siguen con un canal en una televisión digital extraordinaria que se hizo en el gobierno anterior, que Macri destruyó y que este gobierno no se da por enterado que existe, porque en ese decreto tendría que haber generado también un artículo donde decía, de ahora en adelante, nuestra televisión es la televisión digital terrestre, que es por donde salen ustedes. Y no existen. Sigue igual de mal que en el gobierno de Macri. Ah, no, pero declaran de interés la televisión por cable. Pero mirá vos. Y ojo con eso, porque al ser servicio público, ahora no está bajo la ley de defensa de la competencia. Por lo tanto, algunos se va a terminar comprando todos los cables familiares que están en el interior. Ojo con eso, porque te lo digo, Alberto Fernández escribe con la izquierda, pero piensa como corresponde con el lóbulo derecho, ¿está bien? El hemisferio derecho es el que mueve el brazo izquierdo. Y ojo con Fernández porque lo conozco hace 30 años. No sea cuestión que este decreto en realidad va a ser contra los intereses que él dice que piensa defender. Te lo pongo bien clarito. Lo que es servicio público, la televisión digital terrestre. ¿Y por qué no está poniéndola masivamente? ¿Por qué no inició un programa de expansión de la televisión digital terrestre como hacía el ministro Devido? ¿Por qué la tiene olvidada? ¿Por qué se olvidaron de los contenidos? Ah, cuidado, porque cuando vamos a lo profundo, este Alberto Fernández es un socialdemócrata. Y como todo socialdemócrata, en general, confrontaron contra el movimiento nacional y popular. Y no solo en la Unión Democrática. No es que dice que se motiva con los videos de Alfonsín. ¿Está bien? Mirá si en el peronismo no va a haber videos motivadores. No es que dice que tiene un perro progresista porque sí, es porque es el pensamiento profundo de él.
Él me dijo a mí que de las 20 verdades peronistas quería dejar nada más que 3. Él me lo dijo mirándome a los ojos. ¿Está bien? Él me lo ha dicho Lo a que mí. pasa es que la ley de conectividad de servicios públicos vino a garantizar lo que es Internet y un montón de servicios que hoy en día la gente está en su casa, lo necesita para trabajar, para estudiar, para todo. Entonces, Sí, y entonces, ¿por qué igual a pusieron un piso. televisión por cable? ¿Por qué pusieron No, televisión por sí, cable? A en ver. ese sentido estoy de Bueno, acuerdo. ¿dónde está el Y negocio? ¿La televisión por cable o está en Internet? ¿De dónde pensás que factura más? ¿Quién tiene en Internet y Internet, no tiene televisión por cable? ¿Cuántos hay? Internet acompaña televisión por cable al hoy. servicio. La realidad es que te venden un paquete donde hasta te regalan el Sí, teléfono. Bien, lo sí. importante, pero ¿qué te venden? Te venden el cable. ¿Sabés para qué hicieron esto? Por 2 motivos. Porque acá lo importante no es, obviamente que Internet y celular ya son servicios públicos, no hay ninguna duda, pero no está para eso el decreto. El decreto estuvo para la televisión por cable, decididamente por la televisión por cable. Entonces, cuidado con esto, porque te vas a terminar encontrando, como todas las cosas que en general hace Alberto Fernández, con un fronting que parecería ser, y en realidad en el fondo va a haber un negocio para los mexicanos. Él no tiene un acuerdo ideológico con los mexicanos, tiene un acuerdo práctico. ¿Sabe cómo va a terminar esto? Que hasta Clarín va a terminar en manos de los mexicanos. Hasta Clarín, a través de David Martínez y no sé su relación con el DIM. Esa es la relación de Alberto Fernández. Por eso, detrás de esto está que se puedan comprar los cables del interior que son de las familias argentinas y que hoy Defensa de la Competencia no se lo permite comprar. Pero, como ahora es servicio público, el servicio público hasta puede ser monopólico. ¿Cuál es el problema? Hay Ojo con que, esto. hay que, hay que reactivar la ley de medios o crear una ley antimonopólica, Guillermo. ¿Vos qué opinás? Mira, Algo para el solucionar el gobierno tema de lo las primero que comunicaciones. tendría que hacer es incentivar la televisión digital terrestre. Esta que está saliendo vos. Ustedes son los héroes de esto. ¿Y por qué Alberto Fernández no habla de la televisión digital terrestre? ¿Qué le pasa? ¿Se olvidó? ¿O no está a favor? ¿O le parece mal porque esa fue una propuesta de debido? ¿Qué le pasa a Alberto Fernández? ¿Se olvidó de esto? ¿Que no sabe que existen ustedes? ¿Cuál es la apreciada democratización de la televisión? Esta, 30 canales podés tener. ¿Y qué pasó? ¿Lo oíste hablar vos de eso? No, la verdad que no. En ese ¿Viste? sentido no escucho. ¿Viste? ¿Y qué se olvidó? ¿No sabe de medios de comunicación? ¿No era un experto en comunicación? ¿No es que sabía de este tema? ¿Y qué pasó? ¿Dónde está la expansión de esto? ¿Dónde está volver a poner contenidos? ¿O ustedes no están gargueando ahora? Y están a punto de desaparecer porque el gobierno de Macri no le dio nada. Prácticamente lo dejaron en el borde de la cultura. ¿Y Macri qué hizo? Perdón, ¿y Alberto qué hizo? Nada. Cuidado. Mirá, ¿Qué el opinas? peronismo está muy atento de este gobierno. Y la verdad que todo el mundo desea que a Alberto le vaya bien, pero si no cambia va al fracaso. A un fracaso rotundo que ya se está viendo. Muy bien. Guillermo, después te voy a dejar las preguntas mías para el final sobre cómo pensás que como peronista se reactiva el mundo del trabajo después de Ya, la pandemia. le presentamos al presidente el 1 de junio un plan económico. Cuando dijeron que esto era una economía radical, y salió Alfonsín a decirlo. No cambió nada. Imagínate que el viernes, salen los medios que van a indexar los plazos fijos en función del dólar. ¿Sabes quién hizo esa estupidez? Alfonsín. Alfonsín hizo esa estupidez. No puede ser que no lo sepan.
Pero no puede ser que no lo sepan. Bueno, la verdad que estamos en una situación muy delicada. Si Alberto Fernández no cambia, fracasa, y el peronismo no tiene nada que ver. Es él y su cabeza socialdemócrata. Y ese equipo que armó, donde el peronismo brilla por su ausencia. Vamos a interrumpir un minuto. Hay una persona que nos pidió por las redes sociales hacerte una pregunta, un compañero que está mirando el programa. Si querés, Juan Palomero, por favor, abrí tu micrófono o preguntale al aire, porque queremos que sea un programa donde la gente pueda intervenir, más allá de todo. Con todo gusto. Lo que pasa, vamos a hacer las preguntas que sean necesarias, sí, pero obviamente uno tiene sus compromisos horarios también, que ya lo habíamos... Así que hacemos la pregunta, porque obviamente no hay ningún problema. Decir al compañero que puede preguntar, no hay ningún problema. Juan Palomero, por favor, prende el micrófono y preguntar. Hola, Guillermo. ¿Me escuchas bien? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta, es una pregunta. ¿Por qué usted no participa o no está en esta gestión? ¿Por qué no se convocó usted? Básicamente, porque nosotros queríamos confrontar con Alberto Fernández en las PASO. E hicieron un reglamento electoral en el Partido Justicialista, donde si vos querías confrontar con Alberto, tenías que buscar la mitad de tus adhesiones en el Partido Comunista, en Nuevo Encuentro, en el partido de Heller, y yo no sé ni dónde vive. Hubo lista única en las PASO, porque hicieron trampa en el escritorio. Pero no Alberto en este caso, ¿eh? En este caso fue el presidente del partido Gioja y su apoderado Landó. Porque vos no me podés pedir a mí que de los 14 años que estoy en el peronismo, que vaya yo a buscar los avales de los afiliados del Partido Comunista. No sé ni dónde viven, no sé ni quiénes son, pero es ridículo eso. Bueno, entonces está claro que desde ahí quedaba palmariamente demostrado cuáles iban a ser las políticas. Son estas que está haciendo. Genial. Yo ya la pregunta, gracias Juan por participar, en otro momento podés participar en otras preguntas. Por favor, apaga tu micrófono. Y bueno, Guillermo, te despido con la última pregunta. ¿Cuáles son se están viendo diferentes sectores peronistas, entre ellos vos y Verne, planteando algunas posiciones ya más desde el peronismo, de las elecciones que va a haber en la provincia de Buenos Aires, dentro del partido y todo? ¿Cuáles son cómo ves al peronismo y cuál es tu interés de cara al futuro? Está muy claro, está muy clara la pregunta. Nosotros vamos a armar un partido propio, porque naturalmente yo soy muy crítico de este gobierno, pero no voy a hacer ninguna acción para debilitar al gobierno, porque dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. El que hizo en su momento fue Terráneo contra De la Rúa, le discutió la interna y se la ganó. Y ahí obviamente se la ganó en octubre del 2001. Entonces, está claro que el Partido Justicialista tiene que seguir acompañando al presidente Fernández. Ahora, nosotros los peronistas no tenemos por qué callarnos. Entonces, lo que va a haber es otro partido profundamente doctrinario, donde le vamos a decir al pueblo peronista en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, acá está la propuesta peronista. Y le vamos a decir, esta política que está haciendo Alberto Fernández no tiene nada que ver con el peronismo. Pero nada que ver con el peronismo. Y la última tontería que escucho, la última estupidez que escucho, es que el gobierno de Kirchner tampoco planificaba. Con lo cual, aparentemente, como al presidente no le gustan los planes, parecería ser que a Kirchner tampoco. Y resulta entonces que se producen dos fenómenos. La década ganada fue producto de la casualidad. No de que había un proyecto de país, porque no hay proyecto de país sin planificar. Y después que Kirchner se equivocó cuando creó el Ministerio de Planificación. Kirchner crea el Ministerio de Planificación, pero hay que escucharlo. Alberto Fernández decir que en nuestro gobierno no se planificaba. Pero es increíble.
las cosas que dice Alberto Fernández ya son increíbles. Ya son increíbles. Lamentablemente también las que hace son increíbles. Porque por primera vez la Argentina está peleada con todos los pueblos hispanoamericanos y sobre todo los del Cono Sur. No solo tenemos a los ingleses en el Atlántico, sino que por primera vez en la historia de la Argentina hasta estamos peleados con los bolivianos y los paraguayos. Pero es una cosa increíble donde está llevando el país Alberto Fernández. Es una cosa increíble. Bien, donde una de las expresiones de donde está llevando el país fue el proceso preanómico que nos pasó en la policía en la provincia de Buenos Aires. Bien, Alberto Fernández tiene que cambiar. Y si no cambia, fracasa. Y los peronistas no tenemos nada que ver con este fracaso de Alberto Fernández. Es un fracaso de él y de su equipo socialdemócrata. Y si cambia, Guillermo, no hay ningún problema. ¿Vas a apoyar? Si cambia, ¿Vas a participar de gobierno? Si cambia, será su éxito. Y vos no me llamarás más. No hay ningún inconveniente. Si acá nadie quiere que Alberto Fernández fracasa, me llamás. No, yo digo, y si cambia el rumbo. Y va a ser exitoso, ¿para qué me precisa? ¿Y para qué me va a precisar? No, pero por ahí te llamo acá lo importante son... Pero escúchame, lo importante son los proyectos colectivos. ¿Qué importancia tienen los hombres? Se nos murió Evita, se nos murió Perón, se nos murió Kirchner y la cosa sigue. No hay ningún hombre o mujer importante. Pero, nadie es Guillermo, indispensable. Digamos, ¿por qué vas a ir por fuera el PJ? Y no el interna. Pero obviamente... ¿Cómo? Sí, pero te lo acabo de explicar, que le voy a ganar la interna a Alberto para debilitarlo, como hizo Terráneo con De la Rúa. Está muy bien. Las internas tendrían que haber sido el año pasado. Te pregunto, ¿por qué no hubo interna el año pasado? ¿Por qué hicieron ese reglamento amañado? ¿Por qué no dejaron participar a Scioli, a Rodríguez a mí? ¿Por qué hicieron eso? No puedo decir nada porque lo he vivido en el 2007 cuando fui candidata de tu lista. No, pero entonces, entonces, ¿qué interna va a haber? Pero ¿qué interna va a haber? Para lastimarlo, Alberto, no lo voy a hacer. Nosotros vamos a ir con un ideario peronista explicándole a la gente, mire, acá está la doctrina en acción. Si a usted le parece, bueno, vaya con Alberto. Acá está el peronismo, punto. Como él bien dijo, no es peronista y no gobierna como peronista. Ahora, hace una semana dijo, sí, yo soy peronista. Bueno, muy bien. Y tuvo la peor semana y no hizo nada peronista. Pero nada peronista, ¿eh? Nada. Bueno, entonces, está llegando el momento de decirle, mire, la responsabilidad histórica de los mayores es muy clara. Ya fracasaron los radicales. Fracasó el PRO, que ahora va a fracasar el peronismo cuando no tenemos nada que ver con este gobierno. ¿Y qué queda entonces? ¿Queda el Partido Obrero? No, muchacha. Ojalá a Alberto Fernández le vaya bien, pero si sigue por este camino, fracasa y rotundamente. Estás hablando con muchos compañeros que han participado de la gestión, que ahora por ahí tienen unas miradas críticas para armar... el peronismo siempre se encuentra, Gisela, el peronismo está en ebullición. Lamentablemente no saldó la conducción del peronismo, está en ebullición. Está en ebullición, entonces estamos todos hablando con todos. Dentro del peronismo, obviamente. Bueno, Guillermo, la verdad no te queremos robar más tiempo, pero tenemos un montón de dudas acerca del mundo del trabajo, que vos sabés mucho, la reconfiguración mundial después de la pandemia y la ley de teletrabajo, también nos gustaría saber tu opinión, pero bueno, la dejamos para la próxima, te comprometemos al aire, así no te seguimos molestando. ¿Cómo no? Domingo. Con mucho gusto. Un compañero que también trabaja, lo he visto, las 24 horas y apunta a formar a compañeros y todos, y hasta un domingo se toma el tiempo de poder charlar con los compañeros y hacer un programa de televisión, así que... Para mí es un honor, y ojalá que la próxima vez que nos comuniquemos, Alberto Fernández haya decidido que esta televisión, que es un programa que se inició en la década ganada,
este estilo de televisión digital terrestre, tenga el impulso que se merece. Pero yo tengo mis dudas. No es que Alberto Fernández no sabe que esto existe. Sabe y no le interesa. Quiere hacer lo mismo con esto que hizo Macri. Por eso no figura en ese decreto. Y no estás viendo ninguna política de Alberto para la televisión digital terrestre. ¿Está bien? Y acá nos volvemos a juntar los que no lo llamamos Héctor, porque no somos amigos de él. ¿Está claro? No somos amigos de Héctor y no somos amigos de Larreta. Porque nuestros amigos los seleccionamos muy bien. ¿Viste la diferencia? Por más que lo quieras defender, finalmente se te hace imposible defenderlo. Porque es indefendible, Alberto Fernández. Te mando un abrazo, amiga. Y nos vemos Gracias, Guillermo. Un gran abrazo a todos y muchas gracias como siempre. Un placer. Chao, querida. Hasta luego. Chao, chao.